Espero pues que las posibles soluciones que estoy presentando sea de su agrado. Les recuerdo pues que para resolver una ecuación, para hacer el diagrama, pues no solamente existe una solución, podrían haber muchas variantes diferentes. Bien, sin más que decir, pues pasemos a ver el video. El día de hoy vamos a realizar una secuencia la cual describe el siguiente orden: A más, A menos, B menos, B más. Entonces tenemos el primer movimiento sería A más. Para que A más salga, tendríamos que pulsar nosotros un pulsador 1S1. Al salir más, detecta la posición, un final de carrera 1B2, el cual hará el siguiente movimiento, que es A menos. Al salir A menos, detectaría la posición, un final de carrera que sería el 1B1, perdón, y ese hará la activación del siguiente movimiento, que sería B menos. B menos detecta la posición de un final de carrera que sería el final de carrera 2B1. Esa señal sería la activación, o la que ocuparíamos para activar el siguiente movimiento, que es B más. B más es el último movimiento de esta secuencia, que sería cuando sale el cilindro. Por lo tanto, esa señal es la que nosotros necesitaríamos para iniciar la próxima secuencia y hacer este movimiento cíclico. Sería el final de carrera 2B2. De esta manera, nosotros vamos a determinar, tenemos que separar las señales, más que todos los movimientos de los actuadores, como ya hemos venido estudiando en las secuencias. En este método tenemos que separar los movimientos de los actuadores y no repetir movimientos actuadores en un mismo grupo, porque si no estaríamos encontrando o haciendo señales encontradas. Por lo tanto, tenemos tres grupos, como podemos observar. En el grupo 1 encontramos el movimiento del cilindro A cuando éste sale. En el grupo 2 encontraríamos dos movimientos: el movimiento del cilindro A cuando entra y el movimiento del cilindro B cuando entra también. Y como tercero, para no repetir señales, tenemos que separar esta última señal, sería el grupo 3, el momento que B sale, y ese sería nuestro último movimiento de esta secuencia. Así, de esta manera se estaría describiendo: A más, A menos, B menos, B más. Los tres grupos de trabajo que estaríamos trabajando el día de hoy. Pues vamos a pasar a nuestro software FluidSync a realizar nuestro diagrama. Bien, bueno, aquí en el FluidSync ya tengo la mayoría de componentes. Ya tengo la secuencia que vamos a trabajar: secuencia A más, A menos, B menos, B más. Tengo los dos grupos de actuadores: el grupo del actuador 1A1 con sus dos finales de carrera, sus dos válvulas estranguladoras, y la válvula que va a monitorear las señales de este cilindro 1A1, que sería una válvula 5.2 biestable. Y lo mismo ocurre con el segundo cilindro, que sería el cilindro 1A2 con sus dos finales de carrera y los demás componentes que ya hemos descrito. Como hemos dicho, que para poder resolver en el método cascada, nosotros necesitamos hacer más que todos los grupos o líneas de presión. Para hacer la línea de presión, en otro vídeo expliqué cómo hacerlos con más que todo con manómetro. El día de hoy pues vamos a usar otro método, dos métodos de los que yo uso bastante, ¿verdad? Posiblemente quizás haya algún otro método, y si hay, pues, y alguien lo conoce, me lo puede dejar por ahí en la cajita para yo de descripción, o quizás me deje algún mensaje para yo poder hacerlo. Entonces vamos a buscar un punto de conexión, uniendo de esta manera los tres puntos de conexión de esta válvula selectora, quedando de esta manera este punto de conexión. Entonces lo que voy a hacer ahora es copiar el otro punto, y después pues vamos a unir estas dos líneas. Esto es una línea de presión más que todo, o formaría, o lo que es una línea de presión. Aquí yo ya la puedo configurar, puedo hacerle, ¿verdad?, algunas cosas que yo necesite. Entonces, mis jóvenes, como ya hicimos una pequeña demostración de cómo sacar las líneas de presión, pues ahora voy a copiar las cantidades de líneas de presiones que voy a necesitar en nuestro sistema. Como son tres grupos, pues utilizaré tres líneas de presión, las cuales aquí ya las tengo: la presión del grupo 1, presión del grupo 2 y la presión del grupo 3. Ahora vamos a iniciar nuestro trabajo. Como son en este caso son tres grupos de presión, dice que la cantidad de válvulas de monitoreo de señal o de cambio de estados en la parte inferior, en el grupo cascada, va a ser igual a la cantidad de grupos menos unas. Entonces, como tenemos tres grupos, vamos a necesitar dos
dos válvulas 5.2 biestable. Dos válvulas 5.2 biestable para poder hacer este monitoreo. Habiendo dicho esto, vamos a necesitar nuestro pulsador de arranque. Aquí lo vamos a tener. Para seguir haciendo las pruebas paso a paso, ir haciendo la explicación paso a paso, entonces vamos a hacer esta situación de esta manera. Entonces aquí ahorita el grupo de presión que tiene está activado sería el grupo 1. Cuando yo pulse, ¿verdad? Ahorita está en el grupo 3, al pulsar la línea de presión pasa al grupo 1. Por lo tanto, yo necesitaré ahorita conectar la línea de presión al grupo 1 para poder lograr nuestro primer movimiento. Aquí nosotros ya estaríamos logrando el primer movimiento. Según la secuencia, el primer movimiento del cilindro A pues es que este salga. Para que pueda salir debe de iniciar su procedimiento adentro para que pueda arrancar. El cilindro B, su primer movimiento es entrar, por lo tanto debe arrancar la secuencia afuera, así como están estas condiciones de trabajo. Al nosotros pulsar acá, vamos a cambiar la presión del grupo 3 al grupo 1 y de esa manera lograremos nuestro primer movimiento. Ahora, para lograr nuestro siguiente movimiento, necesitaré cambiar de estado a esta válvula que está acá. Para ello, debería conectar la señal que queda activada, es 1V2. 1V2 lo voy a ocupar, aquí está, no lo miraba, lo voy a ocupar para cambiar de grupo. Recuerden que estoy en el grupo 1 y ahora pasaré a trabajar los movimientos del grupo 2. El grupo 1 es un solo movimiento, el del cilindro A. En el caso del grupo 2 tiene dos movimientos, ambos son hacia adentro, en el caso tanto el del cilindro A, el movimiento A, y como el movimiento del cilindro B. Entonces acá, como podemos observar, sigue el movimiento del cilindro B. Ahora vamos a conectar, el movimiento del cilindro A, en este caso cuando este entra. Al cambiar acá de presión, vamos a ver si ya se cumple esta condición de trabajo. Al pulsar, debemos de lograr dos movimientos, que son los que ya tenemos por acá. Al nosotros lograr este otro movimiento, vamos a seguir ahora con el siguiente movimiento, que es de B entra. Ya entró A, ahora sigue entrar B. Para que entre B, el movimiento que hemos activado, el sensor que hemos activado es 1V1. Ese 1V1 lo vamos a necesitar para activar el siguiente movimiento, que es en esta válvula de acá. Como tenemos cruce de válvula, ¿verdad? Vamos a ponerlo en este sentido. Si tuviésemos nosotros, y este de acá va hacia el grupo 2. Recuerden que este pertenece a dos movimientos de este grupo. Entonces vamos a observar ahora que vamos a lograr tres movimientos. Me da un error, vamos a componer este error para que no tengamos más fallas. Lo vamos a dejar por acá, lo corremos acá, porque el error que dice es que tengo los elementos demasiado juntos o están muy cercas. Por eso me tira incompatibilidad. Entonces vamos a lograr tres movimientos. Los dos movimientos del cilindro A y un movimiento del cilindro B. Ya estamos en la tercera fase, que es cuando B entra. Ahora vamos a la última fase del último movimiento del cilindro B. El sensor que hemos tocado nosotros en este momento es el sensor 2B1. Ese sensor 2B1 lo vamos a necesitar para cambiar de estado, pero la línea de presión del grupo 2 al grupo número 3, porque nosotros ya vamos a pasar del grupo 2 al grupo 3. Por lo tanto, esta válvula, la válvula 2B1, es la que nosotros vamos a necesitar para cambiar de estado o conmutar de posición la válvula que me hará ese movimiento, que en este caso sería la válvula 5.2 biestable que tenemos acá. Este sería el grupo de presión que tiene en ese momento activado, y sería el grupo 2. Aquí nosotros estaríamos logrando el siguiente movimiento, que sería de B+. Para que eso ocurra, debo de conectar lógicamente la válvula 5.2 biestable perteneciente a ese grupo, a ese cilindro. Aquí tenemos las condiciones de trabajo: el cilindro A adentro, el otro cilindro 1A2 debe iniciar afuera. Entonces vamos a hacer una simulación para ver cuántos movimientos vamos a lograr, y en teoría ya deberíamos de tener los 4 movimientos de los dos de esta secuencia. Por lo tanto, aquí ya nosotros lo tenemos. Ahora viene resolver la última condición de trabajo, hacer esto cíclico. Para hacer esto cíclico, lo que vamos a hacer es poner nuestro pulsador de enclavamiento. Al poner el pulsador de enclavamiento, necesitamos observar las señales que nosotros vamos a obtener cuando se maneja la presión activa acá en este grupo. Entonces vamos a pulsar acá, y como podemos observar, la presión, al tenerla constante, esta válvula no va a conmutar. Por lo tanto, necesitamos que en un instante
de pasar de un movimiento a otro, esta señal de aquí se corte. Pero antes vamos a poner la señal que me permite el siguiente movimiento, que en este caso, para hacer esto cíclico, debería recordar de que estaría usando el final de carrera. Estoy acomodando esto acá, el final de carrera que me permite hacer este tipo de condición de trabajo o cumplir esta condición de trabajo, que eso lo puedo identificar en el último movimiento, sería B+, o sea, el sensor o el final de carrera 2B2, 2B2. Entonces esto lo pongo acá en serie y deberé observar cómo queda la señal ahora. Esta señal todavía no está buena. Entonces, al nosotros hacer la simulación, necesitamos saber o ver, ¿verdad?, dónde está la señal. Como podemos observar, queda totalmente enclavada. Para que esto ocurra, yo necesitaré utilizar esta válvula, en este caso la válvula lógica AND, que me permita realizar el movimiento de pulsación desde dos puntos de manera simultánea. Esto implica de que esta válvula de simultaneidad es la que me va a permitir pasar de un ciclo a otro. Disculpen, vamos a hacer esto un poco más abajo. Pasar de un ciclo a otro de tal manera de que no me dé errores en el trabajo, más que todo, o en la secuencia. Vamos a subir esto un poquito. Ahora, este de acá lo vamos a alimentar de la última línea de presión, para que de esta manera, al momento en que nosotros pulsemos, le mandemos la señal acá a le llegue la señal, pero después se debe de desactivar. Como podemos observar, debe de estar con presión en un extremo. Entonces, cuando le llegue pulso el neumático por acá, deberá pasar, pero después al permitir aquí, vea, como la presión se va a quitar de este grupo al otro grupo, entonces se le quita una señal. Eso le permitirá a esta válvula quitar presión por este extremo. Vamos a observar ahora. Como podemos observar, ahora ahí está, ¿verdad? Cuando regrese a la presión al grupo 3, ya se va a estar activando. Esta válvula de simultaneidad me permite que haya presión en un momento y en otro no. Como desde que está pasando presión del grupo 3 al grupo 1 o del grupo 1 al grupo 3, ¿ya?, para que de esta manera se esté activando y se esté desactivando acá la línea de presión a estas dos válvulas 5-2 biestable. Esta es la manera en que yo he encontrado para dar la solución a este tipo de problema, a esta secuencia de 3 grupos, y pues de esta manera pues yo le estoy dando solución. Les repito que las soluciones que estoy brindando pues espero que les esté ayudando, pero igual existen más soluciones utilizando más elementos, utilizando quizás otro método intuitivo, quizás con más elementos, quizás con menos elementos, quizás de otra manera, ¿verdad?, más práctica, puedan lograr resolver este problema. Pero por el momento yo lo he logrado de esta manera, utilizando los elementos, ordenándolos de esta manera, de tal manera de que estas válvulas yo las ubico según su nombre. Y bueno, las que tengo acá, el sensor 1S1 sería el 1S2 sería aquí el orden, recuerden, norma, hay que ver el video, ¿verdad?, el de la norma que explica lo de los sensores, y también lo de las válvulas, que estas válvulas les debo poner nombre, y ahorita pues yo no le estoy poniendo nombre a estas válvulas de acá. Bien, sin nada más a qué hacer referencia, yo me despido a todos ustedes y deseando como siempre lo mejor. Soy el profesor Reiner y les invito a que se suscriban a mi canal.